Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de la BMA Contigo. Yo soy David Merino y seré tu conductor en este programa que tendrá como siempre un tema polémico, un tema de actualidad y por desgracia muy común en nuestro país. ¿De qué estamos hablando? La violencia de género. Este tipo de conducta que se da constantemente en México, pero que mucha gente tiene preguntas. ¿Quieres conocer qué es, qué tipos hay, cómo se previene, qué instituciones trabajan para evitar que suceda? ¿Qué hacer si tú o alguien que conozcas es víctima de un tema de violencia de género? Vamos a tener aquí, como siempre, a invitados especialistas en el tema. Vamos a hablar con abogadas que nos van a guiar precisamente en las respuestas a estas preguntas que la gente nos ha hecho. Ya sabes, si tienes alguna pregunta, pues mándala a las redes sociales que aquí aparece o ya sabes, con el hashtag la BMA te responde. Vamos a trabajar en el tema aquí en la BMA Contigo. ¿Qué es la violencia de género? Ese es un tema muy importante, muy interesante además. Debo reconocer que yo no sabía bien a fondo qué era y qué clasificación existe. Me puse a estudiar un poco para este programa, pero obviamente lo que puedo comentarte es, existen muchas definiciones, pero todas coinciden en puntos fundamentales. La violencia de género es aquella conducta intencional, no accidental, que realiza una persona hacia otra o un grupo de personas precisamente para violentarlas. Y es con razón o con fondo en su sexo o su orientación sexual principalmente. En México existe, sí, por desgracia. Se considera, según estadísticas a nivel federal, que entre el 60 y 70% de las mujeres en México padecen, han sufrido o sufren precisamente de algún tipo de violencia de género. Pero, ¿qué piensa la gente de todo esto? Vamos con Ana Claudia para ver qué es lo que le dijeron en las calles. Hola a todos, bienvenidos al programa de la BMA Contigo. Hoy estamos en la colonia Roma preguntándole a la gente acerca de la violencia de género. Como saben, es un tema que es muy relevante hoy en día, ya que ha habido una alza de casos debido a la pandemia. Entonces es importante saber qué es lo que piensa la gente y ver qué es lo que nos puede responder David. Hola, ¿cómo te llamas? Pamela, Mucho gusto, Pamela. ¿A qué te dedicas? soy ama de casa. Muy bien. Oye, ¿tú sabes lo que es la violencia de género? Sí, un poco. Sí, ¿y conoces a alguien que haya sufrido violencia de género? O tal vez tú, algún familiar, alguna amiga. Así es. Tú has sufrido violencia de género. ¿Y supiste a quién acudir para ayuda? Sí, pero me costó mucho trabajo acudir con esa cierta ayuda. ¿Sí? ¿Y a dónde acudiste? Primero acudí principalmente con mi familia para que me pudieran dar esa confianza de saber que no me va a pasar nada si expreso lo que me está pasando en ese momento. Muy bien. Oye, ¿y tienes alguna pregunta que le quieras hacer a los abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados acerca del tema? Claro, cuando buscas el apoyo hacia alguien o incluso hacia una misma y esa persona, en este caso algún abogado o alguna institución, cuando no te quieren dar ese apoyo porque piensan que no es verdad, ¿qué puedo hacer ahí en ese sentido? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo te llamas? Carla. Mucho gusto, Carla. Oye, ¿tú sabes lo que es la violencia de género? Sí, ¿Qué entiendes por violencia de género? cuando se hace una diferencia notable y se hace alguna agresión o una falta de respeto hacia el otro género. ¿Y tú sabes si la gente a tu alrededor también entiende ese concepto así, de esa manera? Mucha gente no. Oye, ¿sabes cómo se penaliza a aquellos que ejercen una violencia de género? No estoy muy segura. ¿No? ¿Y quisieras hacerle una pregunta a los abogados expertos en la materia?
no sé qué artículos defiendan qué cosas y dónde podría encontrar información sobre ellos más específica. Ok, entonces sería más bien como cuáles son los artículos que hablan acerca de la violencia de género y cómo, o sea, en dónde podrías encontrar toda esta información, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Omar, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿tú sabes lo que es la violencia de género? Sí, por lo que, bueno, todo el mundo sabemos, ¿no? Es el trato que le puedas hacer físico o mentalmente a tu pareja, ¿no? Tanto al hombre o a la mujer, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo que puede existir una violencia de género hacia el hombre? Es correcto. Sí, así es. Digo, puede ser desde que a lo mejor tú quieres ir a una reunión, ¿no? Por ejemplo, con tus amigos y te puede decir tu pareja, oye, pero ¿por qué vas a esto? O a lo mejor si te, incluso en redes sociales, ¿no? Si te ven conectado, oye, ¿por qué estás conectado? O ¿por qué platicas con esa persona? Yo creo que lo más importante de todo eso para evitar como esta violencia es de que debe de haber confianza entre uno y otra pareja, ¿no? Desde pequeño que te generen lo que es seguridad en tu persona, hacia los demás, ¿no? Pero yo estoy como en contra de que en esta sociedad o en esta cultura, en la forma de pensar que tenemos aquí, que siempre te inculcan cosas que siempre estés a la defensiva. No, es que cuidado con esto, cuidado con el otro, o no dejes que se vista así, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres. No, pues es que si ya está contigo o algo te tiene que respetar, no puede hablar con nadie así. Entonces, ¿crees que la violencia de género puede ir desde pequeñas cosas como los celos hasta ya algo mucho más grave como pues, la muerte o las violaciones? Exactamente. Todo depende de, no sé, como te digo, cómo hayas crecido, cómo te hayan usado, igual tus mismos compañeros, tus mismos padres, ¿no? De todas las cosas que te puedan estar influyendo. ¿Y sabes cuáles son las sanciones para alguien que ejerce esta violencia de género? No, de hecho me gustaría saber cuáles serán las sanciones, ¿no? Porque pues es muy importante saber en dónde estamos parados y cuáles son las consecuencias de hacer un acto que no debemos. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo. Como podemos ver, existen diversas dudas acerca de la violencia de género. Ya te comenté qué se entiende por violencia de género, pero también quiero que sepas que existe una clasificación del gobierno federal, la cual puedes encontrar en el link que en este momento aparece aquí abajo, y que clasifica esa conducta violenta en 5 categorías. Desde luego, existe la violencia física, donde hay una agresión de una persona a otra en su cuerpo, en su físico precisamente, y que pues bueno, podemos decir que es lo que los penalistas podrían determinar como lesiones en muchas de las ocasiones. Obviamente, adicional a esta violencia física existe la violencia psicológica, que es el ejercicio de acciones, incluyendo verbales o acciones de otro tipo, para minimizar, hacer sentir mal a la gente y violentarla precisamente en su psique, en su mente, en su estado de ánimo. Tenemos además la violencia patrimonial. La violencia patrimonial consiste en dañar o retener o ocultarle bienes a las personas. Podrían ser su dinero, su pasaporte, sus documentos de identidad, su ropa, sus pertenencias. Ese es un tipo de violencia también, además de la violencia económica, que es precisamente cuando una persona depende de ti, el limitarle o condicionarle el acceso a los recursos económicos que necesita para subsistir. Y finalmente, la violencia sexual, que como su nombre lo indica, en muchas ocasiones además lleva una violencia física o psicológica, pero consiste precisamente en una agresión de índole y de connotación sexual precisamente en contra de la voluntad de la otra persona o de la pareja. Hay que recordar, y esto nos lo explicarán las especialistas, que existen varios tipos de conducta que pueden ser considerados como agresión sexual. No necesariamente tiene que ser una violación. Ahora bien, para responder algunas otras preguntas que ya vimos, como es qué conductas adicionales a esta explicación genérica que yo te he dado son consideradas como violencia de género, cuáles son las sanciones y dónde y cómo puedo solicitar ayuda o presentar una denuncia, vamos con las expertas, abogadas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que amablemente están aquí para responder. La BMA contigo. Hola David, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, felicidades por tu programa. Y déjame decirte que estás tocando un tema súper interesante.
¿Cómo se tipifica el tema de la violencia de género? Déjame decirte que la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género y que tenga o pueda tener un resultado ya sea de un daño físico, mental, un abuso sexual, amenazas contra la mujer. Eh, ¿Cómo y también el que pueda privarla de su libertad? Tenemos en México, déjame decirte que existe una ley que se llama la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué significa esto? Que la mujer tiene derecho a vivir la vida de manera libre. ¿Y por qué se hace una diferencia? Porque se ha visto que en las últimas décadas, además de hacer daño, el tema de matar a alguien, un tema de homicidio, es privarle la vida a un ser humano. Pero se ha visto que en muchas ocasiones el mood es por tratarse de ser ya sea mujer o niño. Entonces, los legisladores lo que vieron es que había que tipificar esta violencia de género que se ve desfavorecida por mujeres. ¿Cuáles son las sanciones? Es importante decir que, a ver, si llegas a tener alguna conducta, algún hecho en donde existan golpes, amenazas, que te priven la libertad o la vida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El Código Penal señala de manera genérica cuáles serán las sanciones. Sin embargo, si se llega a acreditar que fue por un tema de género, ahí es en donde vienen las calificativas y es en donde vienen las sanciones que se irán incrementando. ¿Por qué? Porque entendamos que lesionar a un ser humano, pues trae una conducta, es una conducta y trae una consecuencia y trae una sanción, y es lo que se castiga. Pero si adicionalmente es se acredita que fue por tratarse de ser una mujer, entonces ahí ya traemos estas calificativas que van a ir incrementando las sanciones. ¿Cómo podemos denunciar? Eso es importante que lo podamos aquí platicar. Puedes ir al Ministerio Público. Hoy es muy sencillo. Al Ministerio Público que quede más cerca de la localidad en donde hayan ocurrido los hechos. Tú vas a acudir y le vas a dar, si eres víctima, sufriste algunas lesiones, en caso de que hubiera sido un homicidio, bueno, pues los familiares acudir y narrar los hechos de manera muy detallada al Ministerio Público, con las mayores características, con las mayores, podamos decir, circunstancias que se hayan presentado alrededor para que él pueda iniciar una investigación. Cuando no tengamos, déjame decirte que también hay ministerios públicos que se dedican, especializados, y tenemos la Agencia del Ministerio Público especializada en violencia intrafamiliar, física, sexual y de género. Y también en la Ciudad de México tenemos los CABIS, que son los Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar. También cuando sirve, si hubiere testigos, que son los primeros respondientes, podría ser el Policía Federal, estatal o local, ellos podrían también dar aviso al Ministerio Público o podrían ser parte de acompañarte a hacer esta denuncia. Es importante siempre denunciar porque muchas veces tenemos temor, pero más temor es que se quede, que no busquemos esa justicia. Cuando sabes quién es la persona que te agredió o lo puedes identificar, también se lo vas a decir al Ministerio Público. O bien, cuando no, a lo mejor por las circunstancias, si era de noche, no tuviste una buena visibilidad, sí vas a dar todos los medios de filiación para que los puedan identificar, ¿no? Que puedan identificar quién es quién pudo haber cometido esta conducta que hoy está señalada en el Código Penal y que vamos a buscar que sea castigado. Entonces,
Mi recomendación siempre es, no hay que quedarnos callados, entender que la violencia de género y que la violencia también se da no nada más con un golpe, pueden ser con palabras, pueden ser con amenazas. Tenemos derecho a las mujeres y todo ser humano a vivir una vida libre, ¿no? Entonces, a veces subestimamos esa violencia porque, bueno, nada más fue un golpecito, nada más fue, bueno, ahora no me dejó como la vez pasada. Lo ideal también, les puedo decir, es que es acudir al Ministerio Público en el momento, porque cuando tenemos las evidencias que están marcadas a través de ya sea un golpe, las marcas, una violación, y que podamos integrar con ciertas pruebas, con ciertas periciales del daño que se causó, siempre es mejor hacerlo dentro de los primeros momentos después de que se haya cometido el hecho. Y bueno, David, pues espero que haya quedado un poquito más claro. El tema de las sanciones es muy importante porque acuérdate que cualquier ser humano tiene que ser respetado en su integridad, y en el tema de género es aumentar una sanción adicional porque te cometieron un hecho en contra de ti por tratarse de ser mujer. Espero que les haya quedado claro y nos vemos próximamente. Como puedes ver, las abogadas claramente nos han explicado qué tipos penales, es decir, qué conductas se consideran delictivas o violatorias a la ley penal en materia de violencia de género. También nos han hablado de las sanciones, de las instituciones que te protegen y de cómo poder presentar una denuncia. Pero también hay un tema importante que se ha tocado, el tema laboral, es decir, la violencia de género en el trabajo. Recuerda que te expliqué que existen 5 conductas que se consideran precisamente en la teoría como violencia de género. Repasemos. Tenemos la física, la psicológica, la patrimonial, la económica y la sexual. Pero ¿qué sucede si esto se da en el centro laboral por una persona o un grupo de personas? Entonces, para esto, la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Oficina en México, en el año 2019, emitió una guía en la cual se explica qué es precisamente esta violencia de género en materia laboral, cómo se previene, cómo se puede desarrollar y sobre todo qué puedes hacer para identificar y para poder denunciar. Si te interesa el documento, aquí tienes el enlace. Para concluir este programa, que a mi gusto ha estado muy interesante, quiero comentarte acerca de lo que se le conoce como revictimización. Es decir, hay personas que son víctimas de un delito, en este caso concreto, una conducta en materia de violencia de género, pero acuden a denunciar y en muchas ocasiones la autoridad no quiere recibir la denuncia, no les cree. Eso es revictimizar precisamente a la víctima. No permitamos que eso suceda. Quiero invitarte a que te acerques si tú eres víctima de un tema de violencia de género o sabes de alguien que se acerque a la Fundación Barra Mexicana. La fundación pertenece a la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de forma gratuita y mediante un esquema que se conoce como pro bono, te asesoraremos, te apoyaremos y te acompañaremos para poder realizar los procesos, para que dejes de ser víctima de estos temas por violencia de género. Acércate precisamente a la Fundación Barra Mexicana. Y bueno, finalmente este programa es para ti y es hecho por ti. Quiero invitarte nuevamente a que nos sigas aquí en las redes sociales, a que nos mandes tus preguntas, que nos participes de propuestas de temas que te interesan, pero sobre todo a que nos sigas viendo. Yo soy David Merino, tu conductor aquí en la BMA Contigo. Te agradezco mucho y nos vemos en la siguiente.